Muy bien, chicos, iniciamos nuestro trabajo escribiendo entonces un título referente a los problemas que vamos a desarrollar. Problemas referidos a máquinas simples. Muy bien, vamos al primer ejercicio. Número 1. Nos dice una máquina simple tiene ventaja mecánica de 15. Calcular la carga Q, si la fuerza aplicada F es de 200 newton. Muy bien, tenemos ahí el primer ejercicio. Vamos a extraer de ahí los datos. ¿Qué datos tengo? Ventaja mecánica, se escribe Vm. Ventaja mecánica 15. Nos piden calcular la carga y nos dan una fuerza de 200 newton. Bien, tengo los datos, veamos los cálculos. A ver, recordamos la fórmula de ventaja mecánica. Eso lo vimos en la clase anterior. Ventaja mecánica siempre se la obtiene dividiendo la carga para la fuerza. Nos piden la carga, entonces hay que despejar. Este sería a la fuerza multiplicada por la ventaja mecánica. En otras palabras, 200 newton por la ventaja mecánica 15. Entonces tendríamos que la carga es 2 por 15, 30, sería 3000, ¿no? Sería 3000 newton. Y ya tenemos la respuesta. Es fácil este primer ejercicio, entonces la carga que puede levantar esa máquina es de 3000 newton y el operador solo aplica 200. Entonces hay una ventaja. Le ahorra fuerza. Muy bien, vamos al segundo ejercicio. Segundo ejercicio.
Profe, Sí, ¿eso es todo lo del primer ejercicio? sí, solo aplicamos una fórmula nomás. Ah, ya. Gracias. Ventaja mecánica teórica es 80. Luego dice, ¿cuál es el peso del cuerpo? ¿Cuál es el peso del cuerpo que puede equilibrarse con una fuerza de 100 newton? Y hay otra pregunta, ¿cuál será el peso si la máquina tiene una eficiencia de 40%? Bueno, ese es el segundo ejercicio. Entonces tenemos que colocar asimismo datos. Escribimos a un lado datos. Ventaja mecánica teórica, BMT. Ventaja mecánica teórica igual 80. Nos preguntan cuál es el peso. Entonces, el peso es lo que hablamos de carga. La carga es la pregunta. Que puede equilibrarse una fuerza de 100 newton. Fuerza, entonces, 100 newton. Después me hacen otra pregunta. ¿Cuál será el peso? Entonces, otra vez carga. Le ponemos prima esta, porque no es igual que la anterior. Si la eficiencia se coloca la letra E, es del 40%. Esto en cantidad numérica significa 0,4 o 0,40, ¿no? Se pone 0,4 o 0,40. Bien, vamos a los cálculos. Cálculos. Recordamos que la fórmula de ventaja mecánica, en este caso teórica, es igual a la carga sobre la fuerza. Nos preguntan carga, entonces sería la fuerza por la ventaja mecánica teórica. En otras palabras, 100 newton, 100 newton por 80. Entonces yo tendría que la carga es igual a 8000 newton. 8000 newton, 8 y 3 ceros.
Bien, ahí tengo la respuesta a la primera pregunta. Esta sería la carga que la máquina puede levantar cuando su ventaja mecánica teórica es 80. Profe, una pregunta. ¿Cuál sería Bien, el tema de la clase? máquina simple. Ya, gracias. Bien. Para la segunda pregunta, que también nos preguntan, hay que usar la fórmula de eficiencia, ¿no? Entonces, eficiencia sería la ventaja mecánica práctica. Nicolás Rada está llegando recién. A ver, Rada, ya. Admitido. Ventaja mecánica práctica sobre ventaja mecánica teórica. Así se saca la eficiencia. Ahora, la ventaja mecánica práctica en este caso sería la carga prima dividido para la fuerza. Y la teórica, pues ya sabemos que es la carga sobre la fuerza. Entonces se eliminan las fuerzas. Y me va a quedar la carga prima sobre la carga. Entonces ahí yo tengo una fórmula deducida para eficiencia. Entonces, tendría entonces la fórmula de eficiencia igual a la Q' sobre Q. De aquí me preguntan cuánto vale Q'. Entonces sería, despejando, eficiencia por Q, que es la carga inicial. La eficiencia es 0,4 por la carga inicial era 8.000, ¿no? 8.000 newton. Entonces yo tendría que Q' es igual a 3.200 newton. Y ahí tendría la otra respuesta. Muy bien. Vamos a tercer ejercicio. Tercer ejercicio dice así. Una barra de peso despreciable y de 2 metros de longitud está apoyada a 0,60 metros de un extremo. En el cual
hay colgado un cuerpo que pesa 200 newton. Punto. Ahí es un literal A. ¿Cuál es la ventaja mecánica de esta palanca? ¿Cuál es la ventaja mecánica de esta palanca? Punto y coma. Literal B. ¿Qué fuerza es necesario ¿Qué fuerza es necesario ejercer en el otro extremo para equilibrar la palanca? Muy bien, ahí está el texto de este nuevo ejercicio. Ya esto se refiere a una barra rígida de lo que hemos tratado en máquina simple. Lo primero que vemos son las palancas, ¿no? Entonces podemos hacer un dibujo aproximado, porque no nos viene el dibujo, entonces hay que hacer un dibujo aproximado. Vamos a suponer que esta sea la barra. Y está indicándonos que está a 0,60 centímetros un apoyo. Entonces tendríamos que dibujar un apoyo más o menos por aquí. Apoyo. Hay un colgado en un extremo 200 newton. O sea, aquí hay una fuerza hacia abajo. Y del otro lado habrá una fuerza también hacia abajo que equilibre esto, ¿no? De acuerdo a lo que me dice aquí, entonces yo tendría que completar algunos datos. Por ejemplo, aquí me dice que hay 0,60 metros. A ver, esto me salió feo. Colocamos bien. Metros. Y como la barra mide 2 metros, entonces acá tendríamos 1,40. O sea, 0,60 más 1,40 ya daría los 2 metros. Este extremo mide 200. Esta es la carga. 200 newton. Y esta fuerza no conocemos.
Bien. Esa es más o menos la figura que representa con los datos del problema 3 lo que podemos visualizar, ¿no? Entonces vamos a hacer los cálculos. Aquí se tiene que aplicar una ley, ¿no? La ley que se refiere a la palanca. Vamos a escribirla aquí, ley de la palanca. ¿Qué nos dice la ley de la palanca? Que al aplicar momentos respecto al punto de apoyo, se cumple que, por ejemplo, la fuerza multiplicado por la distancia al punto de apoyo debe ser igual a la carga multiplicada por ese brazo que hay al punto de apoyo. Entonces, aquí yo tengo 0,60 metros. Esto sería el valor B. Y el 1,40 sería el valor D. Correcto. Entonces, este 0,60 es el valor B y el 1,40 es el valor D. Eso significa que yo puedo calcular aquí la fuerza, ¿no? Entonces, si yo despejo fuerza, tendría Q por B dividido para D. El valor Q es 200 newton. Por el valor B, que es 0,60 metros. Tengo que dividir todo esto para 1,40 metros. Entonces se elimina el metro y me queda que la fuerza es igual a, multiplicamos 200 por 0,60, me da 120, dividido para 1,40, me da 85,71. 85,71 newton. Y esta sería una de las respuestas, ¿no?, a la pregunta ¿qué fuerza es necesario? Ahí empezamos con dando respuesta a la segunda pregunta. Ahora, para la ventaja mecánica, yo podría haber hecho, bueno, pero tendríamos que deducir otra fórmula. Aquí nos toca aplicar la fórmula que ya conocemos, de ventaja mecánica. Entonces, ventaja mecánica, ¿recuerdan ustedes la fórmula que aplicamos en el primer ejercicio? Es igual a la carga Q dividido para F. ¿Correcto? Entonces,
la carga Q que tenemos en el ejercicio es de 200 newton. Y la fuerza que acabamos de encontrar es 85,71 newton. Eliminamos los newton, ya queda solo valor numérico. Y tendríamos que dividir 200 para 85,71. Nos da 2,33. Y esa sería la respuesta. Otra forma de calcular la ventaja mecánica para el caso de la palanca, solamente esto, ¿no? Otra forma para el caso de la palanca es tener ventaja mecánica igual al valor que pusimos como D dividido para B, ¿no? Que son los brazos. El valor D era 1,40, me parece. Y el valor B, 0,60. También sale por ahí, ¿verdad? Se elimina el metro y quedaría ventaja mecánica igual, hay que dividir 1,40 dividido para 0,60 y me da lo mismo, 2,33. Entonces hay dos maneras en el caso de la palanca de calcular la ventaja mecánica. Eso para que usted tenga opciones, ¿no? Y no se quede sin desarrollar un ejercicio. Vamos al ejercicio que sigue. Número 4. Nos dice, para mover una piedra que pesa 1800 newton, un hombre emplea una tabla de 3 metros de longitud apoyada en un punto a 30 centímetros del extremo donde está apoyada la piedra. Donde está apoyada la piedra. Ahí viene una pregunta. ¿Qué fuerza debe ejercer el hombre? Bien, ahí está el cuarto problema.
Entonces, igual que en el caso anterior, hay que dibujar es una palanca, en este caso es una tabla, ¿correcto? Entonces, yo tendría que dibujar también el punto de apoyo lo ponemos ahí. Esta sería la carga que ejerce la piedra. Y del otro lado tendríamos la fuerza. Entonces algo parecido, ¿verdad? Al ejercicio anterior. Entonces colocamos los detalles. Esta sería la carga. Este sería la fuerza. La fuerza me pregunta. La carga me dan, que es la piedra, 1800 newton. Newton. Hay un valor de 30 centímetros. Esto sería P, ¿verdad? A ver, B. Este brazo vale 30 centímetros, que se puede escribir 0,30. Profe, ¿Sí? perdón por interrumpirle, pero es que me voy a desconectar ahorita porque ya el celular con el que estaba recibiendo la clase está con baja batería, tiene 1%. Ya, es correcto. Ya, perdón por todo y gracias. Bueno, cuídese. D igual la diferencia, ¿no? ¿Cuánto mide la tabla? 3 metros menos 30 centímetros, entonces sería 2,70. Recuerde que todo mide 3 metros. Entonces tendríamos 2,70 metros. Bien, los cálculos. Ya habíamos visto de la ley que decía que F por D es igual a Q por B. Esta es una ley que se llama ley de la palanca, donde D y B son los brazos a partir del punto de apoyo. Entonces sería F igual a Q por B dividido para D. Entonces tendríamos Q que vale 1800 newton por 0,30 metros dividido para D 2,70
metros. Entonces eliminamos los metros y nos queda fuerza igual. Habría que hacer la operación 1800 por 0.30 dividido para 2.70. Me da 200 newton. Y esta sería la respuesta, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Tengo entonces esas situaciones, ¿verdad? Vamos a otro ejercicio. Problema 5. Dice la pregunta, ¿dónde debe situarse? ¿Dónde debe situarse el punto de apoyo de una palanca de primer género que tiene 2 metros de longitud para equilibrar una resistencia de 400 newton con un peso de 100 newton. Con un peso de 100 newton. Faltó la palabra de. Ahí cierro el signo de interrogación. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuál es la fuerza ejercida sobre el punto de apoyo si las dos fuerzas son paralelas? Bien. Veamos el problema. ¿Dónde debe situarse el punto de apoyo de una palanca de primer género que tiene 2 metros de longitud para equilibrar una resistencia de 400 newton con un peso de 100 newton? ¿Cuál es la fuerza ejercida sobre el punto de apoyo si las dos fuerzas son paralelas? Muy bien, ese es el texto del quinto ejercicio. Igual se refiere entonces a una palanca, hay que dibujarla. Entonces tendríamos nuevamente que hacer una palanca. Tendríamos que colocar un punto de apoyo. Vamos a suponer que esté por aquí.
ver qué es lo que sucede, que no quiere cuadrar. Hay que borrarle mejor para hacerlo nuevamente. Bien. Bien, entonces tenemos ahí el punto de apoyo. Vamos a colocar acá la carga y también del otro lado la fuerza. Entonces tengo yo por un lado la carga y por otro lado la fuerza. Nos dice que la carga es de 400 newton. Entonces este valor de aquí es 400. Y la fuerza es de 100. La fuerza siempre debe ser menor que la carga porque si no, no hay ventaja. Bien. La longitud total es 2 metros, pero esto nos piden es este valor B, que no me dan. Y el valor D tampoco me dan. Correcto, no me dan ni B ni D, pero sí me dicen que todo mide 2 metros. 2 metros es todo. O sea, va desde aquí hasta acá. Mide 2 metros, ¿verdad? Desde ahí hasta acá. Mide 2 metros. Muy bien, vamos a hacer los cálculos, a ver qué podemos hacer. Cálculos. A ver, la ley de la palanca, ¿qué dice? Que F por D es igual a Q por B. A ver, F vale 100. Newton. Por D, que no tengo, es igual a Q, que vale 100. A ver, Q vale 400. Newton. Por el valor B, que tampoco tengo. Pero B, yo puedo decir que es igual a 2 metros, que es el total, menos el valor de D. Si a los 2 metros le quito D, ya tengo entonces el brazo B. Aquí puedo eliminar el Newton. Puedo eliminar los dos ceros. Y me queda solo de este lado D. Y del otro lado 4, que multiplica a 2 metros menos D. Destruyo el paréntesis y me queda D igual a 8 metros
menos 4D. Las letras D las pongo de un solo lado y pongo D más 4D igual a 8 metros. Bien, para continuar, tengo que sumar esas D, me da 5D, 5D, igual a 8 metros. Donde despejo D y me queda 8 metros sobre 5. Dividimos 8 para 5 y me da 1,6 metros. Eso sería ya una respuesta. Como B más D es igual a 2 metros, ¿no? Como B más D es igual a 2 metros, de aquí yo puedo despejar B. Y me queda 2 metros menos D. Es decir, que B va a estar igual a 2 metros menos 1,6 metros. Entonces B es igual a 0,40 metros o 0,4 metros. Y ya tengo también el otro valor. Bien, la otra pregunta es, ¿cuál es la fuerza ejercida sobre el punto de apoyo si las dos fuerzas son paralelas? Entonces, fuerza total, ¿no? Fuerza total sería la suma de la fuerza que se aplica en un extremo más la carga, ¿no? Entonces, la fuerza total sería este que vale, ¿cuánto dijimos? 100 newton. Más la carga que vale 400 newton. Entonces la fuerza total que está en el apoyo, ¿no? Es de 500 newton. Podemos escribir una respuesta entonces del ejercicio. Respuesta a la pregunta ¿dónde debe situarse el punto de apoyo? Tenemos que responder, el punto de apoyo debe situarse a 40 centímetros, sería, ¿no? De la carga
a 40 centímetros de la carga de 400 newton. Y la otra pregunta, la fuerza total y la fuerza total ejercida en el punto de apoyo es de 500 newton. Y así hemos contestado a las dos preguntas que nos hace el ejercicio, ¿verdad? De esta forma pues hemos solucionado los problemas. Creo que llegamos al final de la clase. Vamos a dejar de compartir.